Dios les bendiga, amados hermanos, en este día de hoy. El Señor, amados hermanos, ha demostrado su misericordia una vez más para con cada uno de nosotros. Aleluya. Damos gracias a Dios por la vida que nos permite, amados hermanos, por este momento de estarnos gozando en esta preciosa hora, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor también por la vida de nuestro pastor, la vida de cada uno de mis hermanitos de la iglesia virtual, los hermanos que no pertenecen a la iglesia virtual. Que el Señor los bendiga a todos grande y poderosamente. En este precioso día, amados hermanos, en esta preciosa hora, vamos a compartirles los jóvenes un tema de la palabra del Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Josué, nuestra hermana Leslie y nuestro hermano Caleb. Amén. Queremos compartirles este tema de la palabra del Señor que se titula Dura es tu palabra, ¿quién la podrá oír? Una vez más el tema, dura es tu palabra, ¿quién la podrá oír? Amén. Dice la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 6 y su versículo 60, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Conocemos, amados hermanos, que Jesús vino a este mundo a predicar el Evangelio, vino a este mundo a predicar su palabra, a predicar las buenas nuevas de salvación, el Evangelio del Señor. Amén. Cuando Jesús empezaba a predicar, amados hermanos, cuando Jesús predicaba, ya me imagino que Jesús predicaba muy fuerte contra el pecado, ya me imagino que Jesús predicaba a gloria al Señor con mucha sabiduría y a la gente no le gustaba. La gente decía, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Muchos de sus discípulos volvieron atrás por causa de la palabra que Jesús predicó. Y es que Jesús no predicó, amados hermanos, no predicó cosas que no estuvieran fuera de la palabra del Señor, sino que el Señor predicó exactamente la verdad. Hay mucha gente, amados hermanos, que se molesta porque les prediquen la verdad. Hay mucha gente que se molesta porque les prediquen la Biblia. Y en realidad, amados hermanos, esta es la palabra que a nosotros nos salva. Esta es la palabra que nos llevará al cielo. Más si nosotros estamos en contra de lo que se predica, en contra de la palabra de Dios. Si usted dice, a mí no me gusta estar en este lugar porque aquí predica muy fuerte, nosotros no predicamos fuerte. Es la palabra de Dios que es dura. Amén. Es la palabra de Dios que es fuerte. Es la palabra de Dios que es dura de llevar, amados hermanos. Es la palabra que es dura de cumplir en nosotros. A nosotros se nos hace duro porque son muchas cosas que el Señor nos pide. A nosotros se nos hace difícil porque se nos hace difícil, amados hermanos, porque quizás tenemos mañas todavía que no queremos dejar. Pero la palabra nos alumbra y nos dice, tienes que dejar esto. Ya es ahí cuando a la gente, cuando Jesús predicaba, no le gustaba. Porque la gente decía, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Este está loco, este no predica de amor, este no tiene amor. Mas el que tiene amor, amados hermanos, es el que le dice la verdad. Nosotros le tenemos amor a usted y por eso le predicamos la verdad. Por eso le predicamos lo que está en la Biblia. No se enoje contra la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es predicada, no se enoje contra la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque los que no oyen la palabra de Dios, los que se enojan contra la palabra de Dios, usted dice, este versículo no debería de estar en la Biblia, y exageran mucho. Ahí están exagerando, el pastor exagera mucho, los jóvenes están exagerando. Es la palabra del Señor que nos demanda, amados hermanos, que cumplamos lo que en ella está escrita. Si usted rechaza la palabra de Dios, si yo rechazo la palabra de Dios, déjeme decirle que entonces no seríamos hijos de Dios. Oye, hermano, ¿y por qué dice usted eso? Porque aquí mismo la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 8, su versículo 47, lo leemos para que usted vea que el que no oye las palabras de Dios no es de Dios. Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Todo aquel que no oye las palabras de Dios, todo aquel que desobedece, que dice esa palabra no me gusta, ese no es hijo de Dios. Lamentablemente así es, amados hermanos. Porque aquí Jesús dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oí vosotros, le dice el Señor a los judíos, amados hermanos, porque no soy de Dios. Está clarito, amados hermanos, que si no somos de Dios, entonces ¿de quién seríamos? Del diablo, hijos del diablo. Uy, hermano, ¿y usted por qué dice eso? Porque la palabra de Dios así lo dice. Si usted es uno que se pone en contra de la palabra de Dios, hermanos,
déjeme decirle que no es hijo de Dios. Tenemos que estar de acuerdo, porque la palabra de Dios es la que nos redarguye, la que nos reprende, nos exhorta, nos instruye en justicia a fin de que seamos perfectos para Cristo. Amén. Y es la que nos va a llevar al cielo. Dios le bendiga grandemente. Mi hermanito Josué estará compartiéndole un versículo de la palabra del Señor. Amén y amén. Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Mi nombre es Josué Lemos y hoy vamos a leer Mateo 7, 24 al 27. Y lo le vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Edificar sobre la roca es ser un discípulo atento que responde a su maestro, en vez de ser superficial e hipócrita. Practicar la obediencia se convierte en fundamento sólido para resistir las tormentas de la vida. Amén. También tengo otro versículo que está en 1 de Pedro 2:2 y lo vamos a leer también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Una característica común de todos los niños es que ellos quieren crecer, ser como sus hermanos mayores y a sus padres. Cuando nacemos de nuevo, llegamos a ser niños espirituales. Si disfrutamos de salud, anhelamos crecer. Cuán triste cuando alguien nunca crezca. Desear la leche es un instinto natural de una criatura, incluyendo a nosotros, y una señal de desear el alimento espiritual que nos lleva a crecer. Una vez que vemos nuestra necesidad de la palabra de Dios y empezamos a hallar nutrición en Cristo, nuestro apetito espiritual aumentará y empezaremos a madurar. ¿Qué tan intenso es tu deseo por la palabra de Dios? Amén. Aquí termina mi participación y les dejo con la hermana Leslie. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, amados hermanos que nos acompañan en esta preciosa hora. Yo les traigo dos versículos. El primer versículo se encuentra en Lucas 11, del 27 al 28. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los senos que mamaste. Pero él dijo: Antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Amén, hermanos. El siguiente versículo se encuentra en Santiago 1, del 21 al 24. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Amén, hermanos. No solo debemos oír la palabra, sino también obedecerla y guardarla en nuestro corazón, porque a veces podemos escuchar la palabra,
pero no tomarle importancia y olvidarla después. Amén, hermanos. Debemos de guardar esa palabra. Cada vez que escuchemos alguna palabra, guardarla y obedecerla. Amén, hermanos. Hasta aquí mi participación. Dios los bendiga y será hasta la próxima.